Queridos amigos, darles las gracias por estar aquí apoyando esta ceremonia, apoyando el festival, esta ceremonia que tiene pues, dos propósitos. El primero, pedir permiso para que realmente vaya todo de la mejor manera posible en el festival, que realmente estén todos los abuelos así tan contentos como nosotros. Y por eso realmente queremos rezar para que todo el festival pues, sea una cosa hermosísima y que pueda verse, ¿no? El rezo que llevamos, ¿no? De que realmente pues, las medicinas sean usadas de la mejor manera, de que es el tiempo en el que estas cosas tengan que salir de ese umbral, de la penumbra, de la oscuridad, de la superstición, ¿no? De los prejuicios que tiene tanta gente en esta sociedad, para que realmente se pueda levantar la medicina así con todo orgullo, con toda dignidad, que realmente todos nuestros pueblos puedan volver, ¿no? A reencontrar en sus propias medicinas toda la sabiduría, ¿no? Que los antiguos pudieron lograr, haciendo que realmente sus sociedades fueran hermosas, fueran equilibradas, fueran en total armonía y cariño, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Yo sé realmente la situación en la que cada uno anda y realmente el tremendo esfuerzo que significa para cada uno. Y lo único decirles que pues, es algo que ya sabían también los abuelos, ¿no? Que todo lo que se da así con el corazón que cada uno pone aquí se recibe 10 veces. Muchas gracias y ahí nos vemos. Ahí nos vemos, a ver, como decía un viejito, ¿de qué estamos hechos? Y ahora la verdad. Quedan bien, ¿eh? Al rato. Muy buenos días, feliz de estar aquí. Mi nombre es Shim Shai. Tengo varias formaciones en que tocamos. Aquí estoy presentando con mi esposa, los dos nomás, tocando en este evento de música medicina.
que llegamos aquí por conocer al maestro Alonso del Río, porque cantamos también canciones de muchas canciones del sur, muchas canciones en español, nuestras propias canciones, unas canciones tradicionales, otras canciones del maestro Alonso también. Pero sobre todo me interesa la música sanadora, la música medicina, pues, pero de todo el mundo, en varios idiomas, en varias formas. Entonces así llegamos aquí y otra vez muy honrados de estar invitados, de estar aquí en esta presentación tan especial. Mi nombre es Tito La Rosa, soy del pueblo de Carhuaz, de los Andes de Perú. Bueno, llegué acá a este festival como llegan todos los músicos, ¿no? Por una convocatoria de mi hermano Alonso del Río. Nos convocó y aquí estamos, ¿no? Nos contó del proyecto de la escuela, de una escuela que vive desde la tradición, que enseña desde la tradición, que forma hombres y mujeres libres. Y bueno, estamos acá para sonar un poco y estar, ¿no?, con la gente. Hasta mañana. Hasta mañana. Entonces... Hola, chicos. Chao, Daniel. Nos vemos. Chao. Niños, niñas, a ver, atención. Hoy estamos viernes, mañana sábado. El día domingo, ¿qué actividad tenemos? El teatro. El teatro. Bueno, en realidad a partir de mañana tenemos actividad en el estadio. Va a empezar el festival. A las 8 de la mañana, a estas horas, vamos a hacer un Juñunacuy, así como todos los días. Y después de eso vamos a pasar a nuestros salones para prepararnos. Los niños del primer grado. A ver, los niños y las niñas del segundo grado. Estamos en Perú, en el Valle Sagrado del Cusco. En este momento nos encontramos en la Escuela Intercultural Bilingüe Huiñaypac, que es un proyecto que venimos desarrollando con mi compañera desde hace 10 años. En la actualidad, pues la mayoría, digamos, de los centros educativos lo que tratan de formar son piezas, ¿no?, perfectas que encajen en el sistema actual y que simplemente se dediquen a producir. No hay una educación real de la vida, no hay un entendimiento de la vida. Entonces estamos entrando en un modelo de mundo globalizado, pero a costa de una pérdida gravísima, porque la cultura que se pierde no se recupera. Entonces es parte de nuestro esfuerzo el ayudar a que esta generación sirva de puente para que ellos puedan realmente pasar la posta a sus hijos y a sus nietos y no se pierdan miles de años de cultura, ¿no? Y sabemos que esto está sucediendo en muchas partes del mundo. Hay mucha gente como nosotros que está preocupado justamente para lograr que este patrimonio de la humanidad, que es la diversidad cultural, no se pierda. No sé cómo cortarlo, corto y se me rompe.
pásate una tijera, Jonathan. Hemos trabajado la clase de ayer y qué es lo que hemos hecho. ¿Quién puede hacer esa voluntad? Muy bien, Gustavo. Toma. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué consonante es esa? H. ¿Han escuchado? Sí. ¿Cómo se llama? H. ¿Y cuál es su sonido? No tiene sonido. El mejor dibujo que yo he hecho. Tienes que decirle a la modernidad y a la globalización que tiene que sus límites los fijamos los hombres y mujeres libres de estos pueblos, ¿no? Y la gente lo sabe muy bien y le fija límites. ¿Se puede tejer con la modernidad? Sí, con la globalización sí tejes, pues. Pero tus hilos siempre tienen que mantener tu color. Eso es lo que da la vida, ¿no? Lo múltiple, lo diverso. Nuestra madre tierra nos regaló sus semillas de muchas formas y variados colores. Yo también soy una semillita que junto a las demás estoy creciendo hacia el sol. Hay que defender la diversidad porque la diversidad es la vida, no a una sola semilla, no a encapsularnos. La educación es donde nacen las ideas, donde te fortaleces, donde te conectas con tus raíces, con la vida. Entonces la educación es algo por lo que todos nosotros tenemos que apostar. Pues lo bonito yo creo que es que hay muchos niños ahorita que se están criando como alrededor de esto, de esta música, no solo la música, pero es como toda una manera de vida, ¿no? Realmente yo creo que es conexión a la tierra, que los niños empiezan a crecer sabiendo la importancia de valorizar la tierra donde vinimos y para dónde nos vamos, porque todos nos vamos a devolver a la tierra también, a la tierra misma donde venimos. Cada uno cree algo diferente, yo creo, y eso está bien, pero que uno otra vez sigue el camino en que cree con sinceridad, que es algo auténtico, algo con conexión, algo que sí está ayudando, está haciendo algo positivo en el mundo y no solo otra vez como flotando en las nubes. Yo creo que es bueno que los niños sí están aprendiendo de esa manera, que pues tomar la vida en serio, que tenemos agua, tenemos comida, tenemos gente, tenemos casa, que eso es como un privilegio de una manera, tener todas esas cosas, no es algo que solo tenemos y ni tomamos el tiempo de pensar o agradecer de dónde vienen todas esas cosas. Porque si mis niños ya siempre les digo que mire, hay muchos niños en este mundo que no tienen estas cosas. Y si se dan cuenta y se valoriza la comida que tienen en la mesa, el agua limpia que sale de la llave, la casa, la cama que tienen para dormir, y yo creo que sí, es bueno que se dan cuenta. Y pues el resto sigue para que todos tengan eso, ojalá, lo básico de la vida. Hemos conseguido, así con el apoyo de toda la gente que participe en las ceremonias, comprar un terreno en una reserva nacional, ¿no? En la zona de amortiguamiento. Entonces este lugar va a estar destinado a tres cosas principalmente, ¿no? Uno, que pueda recibir gente para hacer retiros de las dietas tradicionales que hacemos dentro de este camino. Y el otro, que queremos sembrar, digamos, plantas medicinales que son importantísimas, tanto para las dietas como para la salud de mucha gente. Hay muchas plantas medicinales que podrían realmente solucionar, ¿no?, muchos problemas de salud
que la gente no sabe simplemente, ¿no? Cosas así pero muy frecuentes, que la gente tiene que recurrir a médicos y medicinas químicas que son más dañinas que beneficiosas. Y todo esto de alguna forma también está generando una presión, ¿no?, en el bosque, porque se consume pero no se reproduce. Claro. Entonces queremos sembrar estas medicinas que son bien utilizadas y a la vez, digamos, generar también un proyecto que permita dar un equilibrio económico, de manera que el bosque sea considerado también como un proyecto sostenible, ¿no?, desde sus propios recursos, y que no necesites cortar la madera para encontrar un beneficio económico, ¿no? Entonces la experiencia integrada de todo esto ayudaría a que se comparta, ¿no?, con muchas personas que en este momento no encuentran otra salida económica que cortar la madera. En estos tiempos, digamos que ya es ingenuo, ¿no?, pensar que uno va a poder ir con un rollo ecologista a personas que están pasando miseria. Claro, ¿no? claro, Y que imposible. lo único que pueden hacer es agarrar una motosierra y destrozar Claro, la selva. O sea, vivir tienen de eso. un nivel, digamos, lamentablemente de educación que no les permite entender una forma mejor de vivir. Entonces, si realmente sistematizamos toda la experiencia, podemos decir o recomendar cierto tipo de productos que a mediano plazo les permita encontrar la sostenibilidad del bosque. Recién estamos empezando, o sea, ya tenemos el terreno, hemos empezado a construir unas casitas y ya estamos empezando a sembrar. Entonces, empezando por sembrar ayahuasca, ¿no?, que es, digamos, hay una tremenda presión. ¿Se puede sembrar eso? ¿No es que tarda mucho en crecer? No, tarda de 5 a 10 años en poder cosecharla. ¿Lo que es la liana o lo que es la hoja del arbusto? Las dos. Las dos. Las dos. Perfecto. No es una zona tradicional de ayahuasca ahí. No es una zona tradicional. Ok, pero sí crece, Pero se sí adapta. puede crecer. Ahorita, digamos, lo que necesitaríamos es, digamos, gente capacitada que pueda apoyar, ¿no?, el proyecto ahí del área de conservación, porque puede haber muchas personas que tienen la buena voluntad, pero vivir en la selva no es fácil. Claro. Es un conocimiento muy específico de cómo sobrevivir allá, ¿no? Que una persona que viene de la ciudad, si no sabe realmente cómo moverse, sobrevive 3 días. Claro, se come la selva, básicamente. Te come, sí. No es un lugar muy amigable cuando no sabes lo elemental de cómo poder sobrevivir. Entonces es eso, ¿no?, tener unas cuantas personas que puedan de alguna forma administrar este lugar allá, ¿no? No ha callado jamás, se me ha pegado en el alma y canta una tierra que no aguanta más. Abrigos de piel de nutria, zapatos de cocodrilo, jabón de humildes ballenas, luego adiós, morando mismo contigo. Estamos viviendo un tiempo muy especial realmente. Nunca la humanidad enfrentó un reto, un desafío tan grande como el que hoy tenemos. Pero a la vez nunca la humanidad tuvo tantos recursos o herramientas como para enfrentar este reto. Si queremos realmente conservar la maravilla de este planeta, tenemos que hacer un cambio verdaderamente radical en nuestra vida. En los años 70 hubo un intento muy grande de los jóvenes para cambiar el mundo. Lograron parar la guerra de Vietnam y lograron muchos cambios, pero creo que se confundieron al permitir en su entorno el exceso de drogas, de alcohol. Estas sustancias lo que hacen es realmente que la gente pierda la conciencia. Con las plantas maestras uno tiene la posibilidad de ganar conciencia siempre y cuando se haga un buen uso. Pues vivimos en un tiempo diferente, ¿no? Pensamos que a veces queremos hacer como lo que hicieron en las 70s, que tomar todo lo que se puede y acostarse con cualquier
es lo espiritual, pero eso era algo que pasó que era, yo creo que bueno en ese momento para abrir la conciencia de una manera de la sociedad en general. Pero yo creo que estamos aquí para acordarnos que estamos en un nuevo tiempo, un tiempo de reconocer otra vez la conexión, la responsabilidad del camino en que andamos. Es algo que viene con responsabilidad. Todas las acciones tienen sus repercusiones, ¿no? Y pensamos que podemos ir aquí, tomar la droga, tomar lo que sea, hacer lo que sea, no es por juzgar, pero es lo que yo he aprendido por mi propia vida. Y yo he aprendido que lo más fácil a lo largo es quedar lo más, pues caminar el camino derechito, aunque parece a veces no es lo más popular, siempre no lo más, parece a veces difícil porque todo el mundo quiere ir a la fiesta para allá, pero yo me quiero ir para este lado, caminar, subir la montaña y bajar otra vez, y ahí está el valle sagrado, ¿no? Al otro lado, pero a veces es un camino largo, pero yo creo que a largo plazo el camino de por allá es el camino más largo, y otra vez vas a terminar en el mismo lugar, yo creo, pero dando vueltas mientras tanto. Nosotros las plantas es algo que nos brinda la posibilidad realmente de lograr una conciencia mayor, pero esta conciencia mayor tiene que verse expresada en cosas concretas, ¿no? O sea, no creemos de ninguna manera ese cuento de la espiritualidad desligada de una relación material. Creemos que realmente si uno crece en la conciencia, esto tiene que redundar concretamente en tu entorno inmediato, en tus relaciones más cercanas. Y no solamente las más cercanas, sino que conforme uno va avanzando en la conciencia, pues el círculo va creciendo. Y para nosotros era así insoslayable tener que actuar, intervenir, apoyar, ayudar el contexto en el que vivimos. Y que gracias al apoyo de muchos amigos pues hemos podido concretar este proyecto que nos está costando muchísimo sostenerlo. Ya son 10 años que estamos trabajando aquí. Hay mucha ceguera, ¿no?, de las instituciones que podrían financiar proyectos como esto, pero siempre tienen el famoso cliché de la sostenibilidad sin entender que la educación no es un proyecto sostenible. Nosotros no podemos pedirle a los niños que terminen de estudiar y que tengan una jornada de 8 horas para pagar sus estudios, y sus padres mismos que realmente pues viven en el umbral de la pobreza, ¿no?, con una economía realmente muy austera. La escuela es gratuita y nosotros no podemos de ninguna manera exigirles pago alguno en compensación a la calidad de educación que tratamos de brindar. Por eso permanentemente pues nos vemos en la necesidad de crear, ¿no?, proyectos que nos ayuden a financiar la escuela. Este año nos tocó realmente enfrentar una grave crisis que finalmente pues no hay mal que por bien no venga, y en medio de esa crisis es que surgió la idea de hacer el Festival de Música Medicina para que pues los niños puedan seguir gozando de la educación. Bien contentos de llegar a este momento, empezar este festival que en realidad pues tiene esta formato de festival, y en realidad es un rezo. Eso es lo que todavía era la sorpresa. Un rezo de 3 días, en donde, pues así como existen diferentes instrumentos sagrados en cada cultura para poder rezar, así como nuestros hermanos Lakota levantan una chanupa para rezar, nosotros también, gracias a la medicina, hemos aprendido a levantar una guitarra, ¿no?, y rezar con el mismo respeto a las medicinas y a la vida, ¿no?
Entonces, este encuentro que estamos realizando entre todos tiene también, ¿no?, muchos propósitos. En la parte formal era el momento realmente necesario en el que necesitábamos convocar la ayuda de muchos hermanos, de muchas hermanas para ayudarnos a apoyar, ¿no?, la labor que estamos realizando en la escuela que está aquí arriba, ¿no?, que es la escuelita, el proyecto que estamos trabajando desde hace casi 10 años. Creemos que en eventos como esto es donde podemos poco a poco ir mostrando lo que hemos podido caminar, lo que hemos podido aprender, ¿no?, que realmente la gente deje de vernos, ¿no?, como personas raras, incluso que tienen costumbres muy extrañas, para entender que esto es un camino sagrado y que realmente tenemos todos la responsabilidad de que esto se mantenga así. En alguna manera, pues también hay que ser bien claros, ¿no?, respecto a cómo caminar esto, porque no solo es que está en juego nuestra propia imagen, sino lo más importante es que está en juego la imagen de las plantas sagradas. Que la gente no se confunda, que esto es una forma en la que todo vale, ¿no? Yo creo que el camino de las plantas sagradas es un camino muy estrecho, que si bien es muy flexible y muy amplio al comienzo, cada vez se va haciendo más estrecho y uno tiene una responsabilidad mucho mayor. Entonces eso es muy importante que se entienda, que vayamos formando consensos, ¿no? Gente que cada vez coincidimos en la manera de ver, ¿no?, el uso correcto de las plantas. Es un canto que ya tiene bastante tiempo para honrar realmente todas las medicinas que normalmente han hecho maravillas en nuestra vida. Esto se llama Invisible es mi camino. Tienen el poder de sanar nuestra gente. Mis abuelas medicinas, todas muy sagradas. Ayahuasca medicina. Yo trato pues a través de la música acordarme que el camino espiritual pues es un trabajo, no es algo que simplemente lo dejas y ya pasa solo. Es un trabajo, es una responsabilidad y requiere esfuerzo también para mantenerlo. Y uno empieza a veces en el camino espiritual, hace unos pasos, hace unas meditaciones, unas clases de yoga, toma un poquito de medicina y ya se creen iluminados, ¿no?, en 1 o 2 años. Y después de 10, 20 años uno se está dando cuenta que es trabajo todo el tiempo para mantener esta vida espiritual. Pero es algo bonito, tiene un fruto muy bonito cuando sigues el camino y lo sigues con corazón, con sinceridad. Mis abuelas medicinas, todas muy sagradas. Tienen el poder de sanar nuestra gente. Agradeciendo también la presencia de hermosas hermanas que han venido de tan lejos para cantar, apoyar este festival. Es una cosa
realmente maravillosa la primera vez que se llega a reunir tanta gente que nos amamos. Cantemos con alegría que al cielo le está gustando. Cantemos con alegría que al cielo le está gustando. Y a nuestra madre Tonantzin las gracias le estamos dando. Y a nuestra madre Tonantzin las gracias le estamos dando. Las gracias le estamos dando. Al ver algo así lo que está pasando aquí, que otra vez está empezando muy pequeño, pero simple y bonito, con gente que realmente tienen el interés de honrar no solo el mensaje, pero otra vez el estilo de vida. Es muy bonito y hay que cuidarlo para que quede así, para que no se vuelva tan grande que se pierda la idea original. Estamos dando, las gracias le estamos dando. Pues todas esas cosas pueden ser medicina, la vida es medicina, ¿no? El agua no más es medicina, la comida buena y limpia es medicina. Y más que todo estamos en el tiempo de reconocer esta conexión de nuevo, de que somos de la tierra y somos de aquí, del suelo y del aire, del fuego, del agua y todas las cosas, hasta las cosas más simples que hacemos, que tenemos en la vida. Tomar el tiempo de reconocer y agradecer cada gotita de agua que usamos y cada pedacito de comida que tenemos en el plato y no olvidar. Lo que nosotros hacemos es Vayan, que es música de meditación de la India. Llegamos al festival porque Alonso nos invitó muy amablemente, muy cordialmente. Él nos dio la oportunidad de poder compartir este hermoso mensaje de que la música es un regalo de Dios y por lo tanto debe ser utilizada para glorificar al Señor Supremo. Y llegamos para compartir este canto trascendental y hermoso con la esperanza y el afán de que todos y cada uno de los que puedan cantarlo se vuelvan el mejor yo posible, siendo muy felices. Todo esto que se ve aquí es una semilla, pero la semilla tiene que ser todos los días regada, todos los días cuidada. Tiene que brotar la conciencia, y no una conciencia que sea una conciencia de cartón, no una conciencia que sea una conciencia que te haga simplemente creer de que todo está bien para sentirte cómodo, sino una conciencia que te haga entender que hay cosas que pueden ser mejoradas y que tu único fin en la vida es mejorar tu propia existencia dando lo mejor de ti todos los días. Primero, siendo vegetariano. Segundo, aprendiendo a cuidar el agua, dejando de utilizar tanto plástico, dejando de ensuciar, orando. La oración es un medio trascendental de elevación de la conciencia y poquito a poquito se llena el saquito. Si todos los días haces un poquito, al final de tu vida tendrás muchos días maravillosos. Aquí y ahora es tu momento. Es ahora cuando puedes juntar tus manos. Es ahora cuando puedes usar una bolsita para no tirar más plástico al río. Es ahora cuando puedes construir un baño seco. Es ahora cuando puedes hacer un voluntariado. Es ahora cuando puedes dejar de intoxicarte con la locura de la sociedad y con drogas. Es ahora el momento en que tú vas a decidir si vas a ser mejor de lo que la sociedad cree que tú vas a hacer. A todos por cantar, a todos por bailar, a todos por poner su corazón en este lugar, cuidando el agua, cuidando la tierra, entendiendo que somos hijos de Dios y que tenemos que unir nuestras manos para cuidar el corazón de los que vienen más adelante.
y el mundo que va más allá, el infinito. Encontramos que somos un solo espíritu en todo el universo. Somos uno en todo y todos somos uno. Y empezamos a sentir lo que es amor, lo que es medicina, la conciencia de estar juntos, todos y haciendo, las manos creando, el corazón recreando, Pachamama en fiesta. Entonces podemos decir, podemos sentir que la medicina es el amor, es el abrazo en el universo. Y recordamos a nuestros ancestros hablando y haciendo. Y este canto es un homenaje a ellos y pedir su medicina. Y este canto médico, para el corazón de cada uno de todos nosotros, todo el planeta, toda la Vía Láctea del universo en fiesta. Son Coyayutiyay, hermano. La música medicina es una música muy bonita, canta con temas como muy de luz, mucho amor, de paz, pero también ayuda a abrir cosas, abrir el corazón, abrir el camino, abrir luz en la oscuridad. A veces nos hace como pensar en nuestras vidas, la manera en que vivimos, nuestros valores, todo eso yo creo que nos hace como sanar como personas individuales, como familias, como comunidad, como la humanidad. Gracias, Pachamama. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra, madre, siento lo mismo de ti. Me parece para mí la mejor propuesta de los últimos tiempos, así, ¿no? Mantener así estos festivales es como celebrar la vida, ¿no? Celebrar realmente a que podamos no olvidar las cosas que están sucediendo, no apartarnos de la realidad, de todo el caos que está ocurriendo en el mundo y en nuestros hogares, ¿no? Entonces para mí es una manera muy linda y honrosa, así realmente tener la oportunidad de participar en un festival como este y de que existan estos festivales así de música medicina. Vienen de distintas partes del mundo personas que sin ningún fin de lucro, sino con toda la intención clara de querer apoyar, ¿no? Apoyar, como dice Alonso, la escuelita, apoyar aquí la comunidad, ¿no? Y un poquito apoyar a que la medicina comience a tomar fuerza, ¿no? En nuestro pueblo, en nuestro hogar, en nuestras memorias, ¿no? Para sana y cara, medicina ayahuasca, ya corona. Es muy importante volver a la tradición, así es, a recordar nuestras esencias, ¿no? A no dejar nuestras memorias ahí olvidadas, sino así nos duelan, porque como dice Alonso, hay memorias de dolor, memorias de amor, ¿no? Entonces, así como es bonito recordar esas memorias de amor, también es bonito recordarlas de dolor para sanarlas, curarlas y poquito a poquito ir alegrándolas y hacer de nuestra vida algo mucho mejor. Que todo esto haya valido la pena para todos. ¡Vamos! Sana, sana, Pachamama, sana, sana.
Pachamama, sana sana Pachamama, sana sana Pachamama, sana sana Pachamama, sana sana Pachamama. Tierra pura, tierra pura, tierra pura. Siempre que haya una oportunidad de venir a un festival de medicina, y más que nada como este, como personas reconocidas como Alonso del Río, Chinchay, ¿no? Tito La Rosa, ¿no? Yo recomiendo que vengan porque son personas que no solamente tienen esto muy claro en su hogar, en su esencia, en ellos mismos, sino también lo transmiten mediante su música. Esa medicina se siente, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la música de ellos, se siente esa vibración bonita, se siente su claridad, en sus letras dice justamente lo que se necesita hacer para tomar conciencia. Deja los apegos, deja la confusión y vuela más allá de toda ilusión. Tú eres siempre puro, eres verdadero y el sueño del mundo nunca te tocará. Deja los apegos, deja la confusión y vuela más allá de toda ilusión. Deja los apegos, deja la confusión y vuela más allá de toda ilusión. En los últimos años he enfocado más en la música, así en español, música medicina. Y la gente sí le gusta, aunque ni entienden español, nunca han viajado al sur, a veces ni han tomado ninguna medicina, pero sí les encanta. Estar en el presente y encontrarás, estar en el corazón y verás este amor que fluye bien adentro. Aquí hay una semilla, este amor que fluye bien adentro. Aquí hay una semilla, ha sido sembrada en ti y el amor es el agua que alimenta. Estamos muy honrados de estar aquí con ustedes y con mucho respeto a los ancestros de todas las tradiciones de medicina, todos los altares, todas las maneras de sanación. Y nos acordamos por el camino de medicina. Siempre es bueno tener respeto y acordarnos de dónde vienen estas cosas, porque vivimos en un tiempo nuevo, pero muchas de esas cosas son muy antiguas. Y es bueno saber y acordar de dónde vienen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Le, 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 le. You are forever pure, you are forever true, and the dream of this world can never touch you. So give up your attachments and give up your confusion and fly to that space that's beyond all illusion. You are forever pure, you are forever true, and the dream of this world can never touch you. So give up your attachments and give up your confusion and fly to that space that's beyond all illusion.
Bueno, nuestra música es música del alma, de los huesos, de la tradición, de la vida. Por ahí caminamos sonoramente. A nuestro padre creador Tupac Amaru, a Micaela. A todos los rebeldes que defendieron el Cusco y ofrendaron sus vidas. La música medicina es la buena música, ¿no? La buena música siempre es y será medicina. La música habla de lo que has caminado, de lo que transitas, de lo que vives, de lo que sientes, de lo que reclamas. Ahora, dentro de la música medicina están los sicaros, ¿no? Que son los cantos de los maestros ayahuasqueros. Los cantos de poder son utilizados en las sesiones de ayahuasca, ¿no? Gracias. Siempre hay movimientos y eso es una bendición. Hace 10 años hay movimientos, hace 1000 años hubieron movimientos. El movimiento es intrínseco al ser humano. Hay un movimiento de despertar ahora, sí. Se está mirando al futuro, mirando la tradición, que es importante. Por eso se dice que el pasado está adelante. Y creo que eso nos sostiene y nos da fuerzas, alegría. ¿Y la música? ¿Qué será la música? ¿Qué será la música? Hay que dejarlo eso para el misterio. La música es algo maravilloso, es un regalo de lo sagrado. Sí. Y definirlo es mejor dejarlo así nomás. Sí. La música es la música. Hay mucho estímulo, muchas tendencias, se abren demasiadas corrientes, pero como decía mi maestro, ¿no? Busca en tu legado, busca en tus abuelos, busca en tus huesos, busca en tu esencia, ¿no? Busca en la tradición. Crece antes de caminar, crece hacia adentro, ¿no? Como el bambú, y después emerge, pues. Porque mi cuerpo es la tierra, mi agua viene con
con sangre, porque mi espíritu es fuego y mi palabra es el aire, y con mi aliento yo juro, con mi tabaco yo rezo, y a mis abuelos les pido la memoria de mi compromiso. Las plantas sagradas se usan desde hace miles de años para lograr estados de conciencia expandida y hoy están presentes en muchas ciudades del mundo, actuando como una poderosa herramienta de transformación personal a través del autoconocimiento y la expansión de conciencia. En las ceremonias con plantas sagradas, la música fue tradicionalmente el vehículo para transmitir a nuestros cuerpos la salud, la armonía y el entendimiento. Actualmente, conservando la misma esencia, utilizamos nuevas formas musicales para transmitir la misma sabiduría ancestral. El Festival de Música Medicina tiene como objetivo el reunir a muchas personas que ven en la música y en las plantas sagradas un camino hacia la conciencia. En la actualidad, el sistema utiliza las artes como parte de la cultura del entretenimiento, como una más de sus armas para controlar y distraer a la gente de lo esencial, desvirtuando la música e ignorando su capacidad terapéutica, recreativa o generadora de conciencia. Sin embargo, la conciencia busca nuevos y más eficientes caminos para seguir la ruta evolutiva. El festival abre un espacio libre de la esclavitud de la mente y su sistema, un espacio que es a la vez conexión con la naturaleza, con lo divino y con tu propia conciencia. El festival coordina el poder de las plantas maestras con el poder de la música y el poder del servicio para crear una realidad mejor, no solo en los participantes, sino en los más de 90 niños que pertenecen a la escuela Huiñaypaj, quien recibió como donación todo el dinero recaudado en el festival. Ningún músico cobró por su participación ni generó gastos por su estadía o traslado. Todo fue una generosa entrega para apoyar el proyecto de la escuela. Creemos que estamos en un tiempo en el que algunas personas están lo suficientemente maduras como para demostrar que las plantas sagradas son verdadera medicina. Pero quiero que sepas que aún te rezo cada día y que vengo sembrando un campo de alegría. Pero quiero que escuches que hasta muerto soy medicina, aunque me hayan matado. Todo menos la vida. Y para Illa, mi querido Illa, mi adorado Illa, va esta cancioncita. Quiero que la lluvia no caiga del cielo, si de tus ojitos al sentir mi amor, y que de las flores beba sus colores y mil arcoíris te pinten la voz. Quiero que tus sueños se queden sin techo y que tus manitas toquen el tambor, que tu melodía me eleve hasta el cielo y que tu sonrisa
los mares se llenen de versos, para que los peces aprendan a volar, y veas a un tigre cantándole a un ciervo, y vueles montado en un oso polar. Que tu medicina sea el canto del cielo, ya que no hay veneno que no haga brillar. Este festival reúne el poder de la música, el poder de la medicina y el poder del servicio, el poder servir a la educación de estos niños y poder juntar todo esto en un solo propósito. Este es nuestro rezo. Que alas y duendes sigan en tu pecho y aprendas de ellos que el camino es soñar. Y siempre tus hijos lleven el recuerdo de alguien que quiso amar de verdad. Besar tus piecitos con luces y versos, para que camines en la claridad. Y sabios delfines te lleven muy lejos y vuelvas corriendo las olas del mar. Realmente no hay mayor medicina que el amor y la alegría. Tenemos la oportunidad de honrar a nuestro gran hermano Alonso de Río, el gran maestro por el hombre que es. Yo aprendí hace un par de años por unos casos difíciles que el maestro verdadero es el maestro que vive la vida bien derechito, alineado. Y ya todos sabemos que hay un par de maestros, un montón de maestros que no hacen eso, te enseñan lo contrario. Y tú tienes la decisión para ti, para tu familia, tu esposa, tus niños. Aloncito, gracias por la visión de hacer esto posible también. Y a todas las familias y la comunidad. Soy de un pueblo que viene de lejos, más allá del principio del tiempo, y venimos cantando los versos que cantaba mi abuelo, cantando a la tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto. Agradecemos a todas las personas que ayudaron a financiar el festival, a nuestras hermanas y hermanos músicos por poner todo su corazón, todo su talento, y a todas las personas que de diversas maneras también continuaron apoyando el festival. Hemos sembrado hoy una pequeña semilla, ahora toca verla crecer. Los esperamos a todos el 20 de junio del 2016 en el segundo Festival de Música Medicina. Cantando a la tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis cuatro abuelos, luego canto a mis sueños,
ese grito que derrama mi sangre en la tierra, como el agua transforma la piedra, me transforma el amarte. Cuando el fuego calienta la roca, viene el agua y descubre que es aire. Yo descubro que soy la mirada, la memoria de un pueblo, porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas. En la tierra soy un